Continuamos con nuestra transmisión. Como le mencioné, este punto está muy relacionado con la transmisión anterior. Yo soy Juan Ramón Báez, de Finanzas en la Práctica TV. Hoy vamos a hablar sobre márgenes de ganancia y rentabilidad. A pesar de tener una estrecha relación estos dos conceptos, hay algunas diferencias. Es decir, tienen un elemento común que viene a ser las ganancias. Ahora, ¿con qué se compara? Es la diferencia. Recuerden que cuando en la transmisión anterior nosotros mencionábamos que el margen de ganancia se obtenía dividiendo la ganancia neta del ingreso, del total de ingreso. Eso es lo que vimos en la clase anterior. También vimos que en muchos casos, a pesar de incrementarse las ganancias de un periodo a otro, o la facturación de un periodo a otro, los márgenes pueden ser diferentes. Vimos el caso donde, a pesar de haber un incremento considerable en la facturación, el margen de ganancia neta disminuyó, o sea, bajó del 10 al 15%. Ahora vamos a relacionar este margen de ganancia con la rentabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Mencionábamos que tiene un elemento común que viene a ser las ganancias, la ganancia neta. Ahora, cuando hablamos de rentabilidad, nosotros tenemos que relacionar esa ganancia neta con la inversión realizada. Así, aquí tenemos la fórmula para calcular la rentabilidad. O sea, la ganancia neta dividido por la inversión realizada, y para transformarlo en porcentaje multiplicamos por 100. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a imaginar un negocio que tuvo una ganancia de 80.000 en el año y la inversión para comenzar el negocio fue de 200.000. Consecuentemente, la rentabilidad fue, calculamos dividiendo 80.000 de 200.000, o sea, 40%. Esto significa que la empresa va a recuperar el 40% de su inversión inicial. Vamos a ir viendo algunos análisis importantes que podemos hacer, ya sea del margen de ganancia y de la rentabilidad. Una cosa que tenemos que tener claro acá es que lo que vimos en la transmisión anterior se refería a elementos o informaciones que está en el flujo de caja. Entre tanto, es bien conocido también que en las empresas se utiliza bastante el estado de resultado, que es una información contable. Ese estado de resultado que se utiliza en la contabilidad tiene algunos elementos muy parecidos al del flujo de caja. Lógicamente tiene unos ingresos, tiene costos, tiene gastos y por último una ganancia contable. Entre tanto, existen principios diferentes para elaborar el estado de resultado y el flujo de caja. El estado de resultado se elabora usando el principio de lo devengado, mientras que en el estado de flujo de caja se utiliza el principio de caja. Nosotros ya tenemos una transmisión sobre este tema.
Pero ahora vamos a aprovechar para refrescar esto. Cuando hablamos del principio de lo devengado, si nos referimos, por ejemplo, a las ventas, lo consideramos en el momento de ocurrir las ventas, independientemente de que se cobre o no. Cuando nos referimos a los gastos, se usa el mismo principio, o sea, cuando el gasto se incurre, independientemente de que se pague ese gasto. Por ejemplo, vamos a suponer que recibimos facturas por servicios públicos. Eso lo contabilizamos en ese mes como un gasto. Y en el mes siguiente recién se va a pagar. Ahí recién va a afectar el flujo de caja. Bueno, consecuentemente, en el caso del estado de flujo de caja convencionamos, se utiliza el principio de caja. O sea, los ingresos se contabilizan cuando recibimos el dinero y los gastos cuando pagamos efectivamente. De ahí que la ganancia en dinero resultante del flujo de caja no va a ser igual a la ganancia neta contable producto del estado de resultado. Eso es una realidad. Tenemos que estar conscientes de que una empresa que tiene una ganancia contable no necesariamente va a tener flujo de caja positivo. Bueno, para ir aclarando mejor esto, vamos a suponer que realizamos una venta de mil reales, $1,000, entonces, en 4 cuotas. En el estado de resultado, vamos a considerar ese $1,000 en el momento en que realizamos las ventas. Y el estado de flujo de caja, solamente vamos a considerar 250 en el primer mes. Posteriormente vamos a ir recibiendo 250 en los siguientes meses. O sea, repitiendo, en el estado de resultado, la venta se contabiliza en el mes en que ocurrió. En el flujo de caja se contabiliza cuando el dinero entra en la empresa. Y por eso es que hay diferencia entre la cifra que aparece como ganancia neta en el estado de resultado de la cifra que aparece como ganancia en dinero en el estado de flujo de efectivo. Es importante llevar en cuenta una realidad. La gran mayoría de las pequeñas y medias empresas no tienen una contabilidad estructurada. Consecuentemente, esa información más bien está para hacer frente a la parte de exigencia impositiva. De ahí que muy poca información vamos a obtener de la contabilidad, ya que es una información incompleta. Y eso nos lleva a confiar totalmente en el flujo de caja. Ahí no hay ninguna restricción para registrar todas las entradas y salidas, ya sea en dinero o que vamos a recibir posteriormente. Por eso se recomienda usar como herramienta fundamental el flujo de caja para una pequeña y media empresa. Otra información que podemos ver en el flujo de caja es el resultado operativo. Ese resultado operativo que se diferencia, que es un resultado que viene después del margen bruto o del margen de contribución, lleva en cuenta, además, es decir, para su elaboración llevamos en cuenta el ingreso en dinero, los costos
de las mercaderías en dinero, los gastos en dineros, inclusive las inversiones realizadas. Este último punto de las inversiones realizadas normalmente no es parte del estado de resultado, ya que es un bien que estamos adquiriendo. Eso solo forma parte del flujo de caja, porque ahí lo que interesa son las entradas y salidas de dinero. Bueno, entonces es una información muy importante el beneficio operativo, porque esto nos da idea de si la empresa es viable o no financieramente. Toda vez que tenga un beneficio operativo positivo, para remarcar, la empresa es viable financieramente. Bueno, para llegar a la ganancia neta en dinero, además de llevar en cuenta las inversiones, tenemos que llevar en cuenta algunas operaciones llamadas no operativas. Por ejemplo, sería entradas no operativas la captación de un préstamo, o sea, la obtención de un préstamo, el aporte de los socios, la venta en dinero de equipos usados. Eso serían entradas no operativas, ya que no es negocio de una empresa vender equipos usados. Es una oportunidad, es una oportunidad de realizar una venta que normalmente no se repite. En cuanto a las salidas no operativas, podemos tener préstamos que no es parte del estado de resultado. El pago de un préstamo no es parte del estado. Solamente los intereses se consideran como gastos. Pero forma parte del flujo de caja. Préstamos, intereses, inclusive si se produjeron algún siniestro, la indemnización que recibimos, entonces es parte de las entradas, en este caso es parte de las entradas no operativas. Y también la distribución de beneficios de los socios. Aquí remarco que la parte de siniestro se refiere a entradas no operativas. Es decir, no forma parte de las operaciones. Bueno, aquí muestro de nuevo el detalle de cómo calcular la ganancia operativa. Tenemos los ingresos, le restamos los costos variables, los gastos fijos, las inversiones y tenemos la ganancia operativa. Como mencionábamos, este tiene que tener un saldo positivo para que la empresa sea viable económicamente. Si aquí aparece una cifra negativa y eso se repite mes a mes, año tras año, esta empresa lamentablemente está condenada a su desaparición. Esto tiene que ser positivo. Así, para dejar bien claro esta diferencia entre la ganancia operativa y la ganancia neta en dinero, que es la última línea del flujo de caja, en la ganancia neta final se lleva en cuenta los resultados no operativos. Y aquí solamente en la ganancia operativa, lógicamente llevamos en cuenta solamente los movimientos operativos, incluidos las inversiones. Ahora vamos a ver rápidamente cuál es el margen de ganancia ideal para un negocio. Sabemos que existen
básicamente tres tipos de negocio. Una empresa de servicios, una empresa comercial y una empresa industrial. Cada negocio tiene particularidades. Por ejemplo, una empresa de servicio, su margen de ganancia va a estar en torno a 20 a 35%. Eso es lo ideal, ya que esta empresa de servicio, la única salida que tiene viene a ser la parte de gastos de personal. No se utiliza ahí costo de producto. Por eso su margen es bien elevado, pero tiene un problemita, ¿verdad? Que es decir, tiene una capacidad de venta baja. No se puede, en este caso, dar servicios por encima de la capacidad que tiene la consultoría, por ejemplo, de prestar ese servicio. Porque tiene una capacidad limitada en tiempos de horas de prestación de servicio. Entonces, por eso su margen es un poco alto, está en torno a 20 a 35%. Tenemos, por otro lado, otro tipo de empresa de servicios también, donde subcontratamos a los principales colaboradores. Aquí nosotros, ya que va a implicar una salida mayor en términos de honorarios pagados a los subcontratados, entonces el margen se reduce de 10 a 20%, muy parecido a un comercio, pero acá tenemos la ventaja de que podemos apalancarnos en los profesionales que estamos contratando. Por eso podemos prestar mayor número de servicios, pero por otro lado vamos a tener menor margen de ventas, margen de ganancias. Tenemos por otro lado tenemos la empresa comercial. Como mencionábamos, nosotros podemos vender cantidades razonables de mercaderías. Entre tanto, tiene un costo muy importante que viene a ser las mercaderías, pero ahí el margen de ganancia va a estar en torno de 10 a 20%, debe estar en torno a 10 a 20%, es el ideal. Es más bajo que una empresa de servicios, pero tiene la posibilidad de que se pueda hacer mucho más negocio. Se pierde en margen, pero se gana en cantidades de ventas por activo que tiene la empresa. O sea, mayor rotación versus menor margen. Esto también sucede a una empresa, a una industria. Aquí el margen aún es menor, 5 a 10%, ya que tenemos que producir los productos y después vender. Pero tenemos la ventaja de que tenemos una gran capacidad de ventas, lo que se llama rotación de activos. O sea, por cada unidad de activo podemos vender más. Y eso compensa al bajo margen de ganancias. Muy bien, entonces, para repetir, entonces tenemos márgenes de ganancias para servicios que va del 20 al 35%, tenemos margen de ganancias para comercio de 10 a 20% e industria del 5 al 10%. Estos son los ideales. Bueno, si le gustó la presentación, dar me gusta. Y en la parte de los comentarios, favor dar un clic y con eso vas a recibir un ebook como regalo, donde estamos viendo en términos así
práctico y directo los errores más comunes cometidos en la elaboración del flujo de caja. Vamos a continuar la transmisión diaria con un tema también relacionado a lo que estamos viendo acá referente a ganancias, márgenes de ganancia, rentabilidad, lo que le llamamos punto de equilibrio. Vamos a ver entonces eso en la próxima sección. Le invito a la misma. Le habla Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica TV.